Quiero comenzar diciéndoles que esto que acabamos de leer es el último sermón público de nuestro Señor que registra Mateo. Y aclaro, mis hermanos, que es el último sermón público, porque después vamos a ver que hay otro sermón de tipo profético que se conoce como el Sermón del Olivete, pero no fue público, solamente fue para los discípulos. En cambio aquí, desde el primer verso, se nos aclara, dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Así que estamos, mis hermanos, ante lo que va a ser el último sermón del Señor ante todo el pueblo. Y comienza con la frase entonces. Este tipo de frases, mis hermanos, nos sirven en este caso para introducir un tema nuevo, pero que temporalmente o cronológicamente nos indica que este sermón tuvo lugar enseguida de las confrontaciones que había tenido el Señor Jesús con los herodianos, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos que vimos en las predicaciones anteriores. Todo ocurre en ese mismo día. Y mis hermanos, por el contexto de estos pasajes, si fuéramos un capítulo antes o uno después, nos daríamos cuenta que todo eso sucedió en el templo. Ahora, todo esto se los comento para que vayan teniendo un marco ahí en su mente de cómo fue la cronología y dónde tuvo lugar, porque tendemos a retener más cuando comenzamos a imaginar el escenario. Ese templo, mis hermanos, era el lugar principal de reunión para el pueblo cuando tenía que ver con asuntos religiosos. Así que aquel día debió haber mucha gente, por lo cual Mateo con justicia habla de multitudes. Este sermón, mis hermanos, no fue uno acerca de la salvación o acerca de la justicia o acerca de la resurrección, no. Este sermón, mis hermanos, fue uno de advertencia y de condenación para los falsos maestros de Israel. Mire, aunque había diversos grupos en aquel tiempo, como ya hemos leído, estaban los herodianos, estaban los saduceos, estaban también otros que no hemos mencionado, por ejemplo, los esenios, los celotes. Todos esos grupos, mis hermanos, tenían ciertas funciones, pero los grupos que se ocupaban de la religión y de la enseñanza al pueblo eran los fariseos y los escribas. Ni siquiera los saduceos, que aparecen más frecuentemente que otros, se ocupaban de eso. Los saduceos más bien andaban por allá interesados y ocupados en el dinero, en el poder y en esas cosas. Los escribas y fariseos eran los encargados más bien de este asunto de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso quiero hablarles un poco acerca de ellos. El doctor Carballosa dice lo siguiente acerca de estos dos grupos. Quiero leerles brevemente algo que dice, simplemente para que ubiquemos cuál era la función de cada uno. Cito del doctor Evis L. Carballosa, dice: debe recordarse que los escribas eran expertos en el contenido de la ley. Se los conocía como los doctores de la ley. Su ocupación primordial era copiar los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Desde el día cuando Esdras, el escriba, tomó el libro de la ley y lo leyó a la nación después del regreso del cautiverio babilónico a la tierra de Israel, según lo cuenta Nehemías capítulo 8, el estudio y la enseñanza de la ley se convirtió en la ocupación más importante de toda la tierra. El estudio de la ley era la responsabilidad de los hombres de la gran sinagoga, y los escribas eran la colectividad cuya responsabilidad era el estudio de la ley de Moisés. Cuando terminaron su trabajo, habrían acumulado unos 50 tomos que contenían una gran cantidad de regulaciones y estipulaciones acerca de la ley. Mis hermanos, estos eran pues
hombres, los hombres más conocedores de la ley que había, pues ellos mismos se encargaban de ese meticuloso trabajo de hacer las copias de los rollos de la ley, de manera que conocían cada renglón, cada palabra, cada letra de la ley, porque contaban cada letra que iban escribiendo. Pero no solamente eso, sino que también eran los encargados de interpretar y de enseñar la Torá. A estos, por esa causa, se les llamaba los doctores de la ley, y de verdad lo eran. Ahora, por otro lado estaban los fariseos, de los cuales el doctor Carballosa dice lo siguiente. Por otro lado, los fariseos surgieron como una secta en los tiempos de Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien intentó imponer costumbres griegas en la religión de Israel hacia el año 175 a.C. El nombre fariseo probablemente significa los puros o los separados, porque los miembros de dicha secta se dedicaban a la observación cuidadosa y meticulosa de cada regla y precepto que sus amigos, los escribas, habían producido en sus escritos. De modo que los fariseos eran legalistas dedicados, eran además totalmente abnegados en la práctica de la religión, y a eso hay que añadir el hecho de que estaban totalmente comprometidos en la preservación de la integridad de la nación de Israel, sus costumbres, su identidad nacional y su religión. Fin de la cita. Y de verdad, mis hermanos, los fariseos habían surgido en tiempos difíciles cuando este rey Antíoco había venido y había invadido Jerusalén y había intentado cambiar la religión, las costumbres judías, había profanado el templo. Y entonces, en respuesta a eso, surge este grupo de los fariseos que trataban de mantener la ley y su observancia, de mantener las costumbres, las tradiciones judías. Ellos eran todos unos nacionalistas, que eran además una secta la más rigurosa de todas. Mis hermanos, podemos decir entonces que estos no eran gente ignorante de Dios y de su palabra, sino todo lo contrario. Si alguien, podemos decir, mis hermanos, si alguien tuvo que reconocer al Mesías y además pudo haber respaldado ese ministerio mesiánico, debieron haber sido estos hombres. Pero no fue así. En cambio, más bien hicieron todo lo contrario. Se constituyeron en los principales enemigos y perseguidores de Jesucristo y no descansaron hasta verlo muerto, clavado en una cruz. Pero mis hermanos, ¿por qué sucedió eso? ¿Qué habían hecho mal estos hombres para que parecían tan dedicados a las cosas de Dios para haber terminado así? La respuesta corta, mis hermanos, es que ellos simplemente eran falsos maestros. Pero vamos a encontrar una respuesta más detallada que tiene que ver con el corazón de estos hombres. Y lo vamos a encontrar en esta denuncia que el Señor hace de ellos en este su último sermón público. Así que vamos pues, mis hermanos, a considerar las palabras del maestro. Y voy a comenzar citando cinco cosas de las que estos maestros carecían, por lo cual no eran maestros verdaderos, sino falsos. Ahora, antes de comenzar, yo quiero decirles que ciertamente, como dice la palabra, allí en Santiago, dice Santiago, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a traer mayor condenación. Es cierto que estas palabras duras del Señor son para aquellos que se constituyeron maestros, pero no aplica solamente para ellos. Como toda la palabra de Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Para usted que me está escuchando, que está allí sentado en la banca, estas palabras también son para usted. Por lo cual yo le voy a pedir que se evalúe en base a lo que el Señor va a decir, porque créame, las palabras del Señor deben llenarnos de temor, porque el Señor puede ver su corazón. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, comenzamos con 5 cosas que ellos carecían y que los volvían falsos maestros. Número 1, no tenían autoridad de parte de Dios. Comienza diciendo el Señor, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Mis hermanos, la palabra griega cátedra, según el prestigioso léxico de Joseph Taylor, significa, dice, asiento elevado ocupado por hombres de rango o influencia eminente, como maestros y jueces. Bueno, mis hermanos, resulta que en los tiempos del Señor, los maestros no enseñaban de pie como en la actualidad, sino que enseñaban sentados. Y de preferencia se escogía un lugar elevado donde pudieran ser vistos por la gente a la que enseñaban. Cuando el Señor habla aquí de la cátedra de Moisés, esto simplemente es una manera de referirse al lugar de autoridad que se supone tienen los que son expertos o autoridades en la interpretación de la ley mosaica. En este caso, quienes se estaban apropiando de este lugar, de este reconocimiento como expertos, eran los escribas y los fariseos. Solo que había un pequeño detalle con esto, que según el Señor Jesús, era que Dios no los había puesto allí, sino que ellos mismos se habían autonombrado y habían ocupado ese lugar, como lo denota el texto griego. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, nadie los puso, ellos fueron y ocuparon ese lugar. Este lugar, mis hermanos, que ellos reclamaban para sí, no era cualquier cosa. Porque si consideramos lo que Moisés representaba para el pueblo judío, debemos decir que Moisés era reconocido como el medio por el cual Dios le había hablado a Israel. Y estos hombres se habían autonombrado como los intérpretes de Moisés, de manera que se constituían en los representantes de Dios para el pueblo. No era cualquier cosa. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino y comenzó a enseñar, ellos comenzaron a sentirse amenazados en cuanto a esa posición que ellos habían usurpado. Porque la gente que escuchaba al Señor y veía los milagros que Él hacía, consideraba que el Señor sí tenía una autoridad que provenía de Dios. Y ya fuera que lo que reconocieran como maestro o como profeta, como el mismo Nicodemo lo hace cuando lo va a buscar allá de noche, y le dice, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las señales que tú haces, nadie más las puede hacer. Mis hermanos, pero entre el Señor Jesús y los escribas y fariseos había una gran diferencia. Porque el Señor Jesús sí provenía de Dios, venía con una misión designada por Dios mismo. En cambio, estos religiosos habían usurpado un lugar para su propio beneficio y para su propia exaltación. De manera, mis hermanos, que un rasgo distintivo de los falsos maestros es este, que ellos se imponen en lugares de prominencia, buscando su beneficio y nunca buscando el bienestar de la gente que les sigue. En la actualidad, usted lo sabe, hay falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia de Dios y su único propósito es tener una autoridad, un reconocimiento, engañando a los que le siguen, y ese engaño tiene como motivo tener dinero, buscar su beneficio, tener fama. Eso, mis hermanos, es una característica de los falsos maestros, que no vienen con el respaldo de Dios y con la autoridad de Dios, sino que tienen motivos espurios y se imponen o se autoimponen para buscar su propio beneficio. Número 2, no tienen integridad. Versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mis hermanos, es importante aclarar desde el principio que el Señor no está diciendo aquí que toda la enseñanza de estos hombres fuera correcta. Cuando Él dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Ciertamente, mis hermanos, que había cosas que ellos enseñaban que no estaba bien, ¿sí? Pero hablando de las cosas que ellos sí enseñaban correctamente, el Señor exhorta de eso, sí lo tienen que hacer. Pero mis hermanos, el centro de lo que Cristo quiere decir aquí
realmente va por otro lado. Mire, la manera de probar a un falso maestro es que en cuanto a la verdadera palabra de Dios, aun cuando es enseñada por ellos, esa enseñanza no forma parte de la vida de ellos, porque ellos, los falsos maestros, no tienen el poder de Dios para vivir de la manera que ellos enseñan. Mis hermanos, cuando hay una discrepancia entre lo que un maestro enseña y un maestro vive, ese maestro, mis hermanos, es un falso. El Señor había dicho en otra ocasión, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. De manera, mis hermanos, que un falso maestro en sí mismo es un hipócrita, pues demanda de sus seguidores que cumplan cosas que ellos mismos no cumplen, y no las cumplen porque no pueden, y no pueden porque su naturaleza interior es mala. Los falsos maestros es gente no regenerada y tienen motivos malos y tienen frutos malos. Ahora, algo a lo que yo quiero llamar su atención, porque es algo que va a recorrer todo este texto, capítulo 23, todo el capítulo 23, es que el Señor va a resaltar la hipocresía de estos falsos maestros. Esa es la palabra clave de todo este sermón, hipócritas. Lo que estos eran unos hipócritas y su vida daba testimonio de eso. Número 3, los falsos maestros no tienen compasión. Versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora, la indiferencia por la gente que sigue a los falsos maestros se echa de ver en su actitud carente totalmente de compasión por ellos. Aunque pareciera que tienen un interés por la gente, no es así, y sus obras lo van a demostrar. Mire, en estas palabras del Señor, Él está utilizando una figura conocida para toda la gente que le estaba escuchando. Y las palabras que Él usa tienen que ver con esta figura. Mire, déjeme decirle, la figura, mis hermanos, es la de un animal de carga, probablemente un borrico, al que su dueño le ata una carga excesivamente pesada, de manera que apenas puede caminar el pobre animal, en tanto que mientras va sufriendo con esa carga, su dueño va caminando muy cómodo al lado del animal, sin hacer nada al respecto, y cuando el pobre animalito cae o se detiene porque ya no puede dar un paso por la pesada carga, entonces el dueño le golpea sin piedad para hacerle caminar. Los falsos maestros son así. Esa es la figura que pone el Señor. Ponen demandas imposibles de cumplir sobre sus seguidores, mientras ellos para nada se molestan en cumplir con esas demandas. Pero no solamente eso, sino que cuando la gente muestra que no es capaz de cumplir con esa lista de cosas que se le está exigiendo, estos falsos maestros se enojan, los reprenden, les regañan, de manera que esta gente, aparte de cargar con esa lista de cosas, tienen que cargar todavía con la culpabilidad de no poder cumplirlas. De manera que la gente que sigue a los falsos maestros termina por perder la esperanza, se desanima y se agota espiritualmente. Los falsos maestros no tienen compasión de aquellos que les siguen. Número 4, y algo muy importante, no son espirituales. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mis hermanos, los falsos maestros no buscan agradar a Dios, buscan agradarse a ellos mismos.
Su motivación, escuche esto, porque le dije que tenemos que autoevaluarnos también nosotros. Yo sé que muchos de ustedes no son maestros, pero no importa. Las palabras del Señor sirven para autoevaluarnos. Escuche esto. Cuando la motivación de alguien para hacer cosas no proviene del Espíritu de Dios, sino que proviene de su propia carne, aun cuando su actividad sea religiosa, su motivación es carnal. La pregunta, mis hermanos, es: ¿todo lo que tú haces como cristiano proviene impulsado por el Espíritu de Dios? ¿Tu intención es siempre agradar a Dios? ¿O lo que te motiva es agradarte a ti mismo? Cuando tienes que tomar una decisión, resolver un problema, realizar una tarea, tú te preguntas: ¿de qué manera puedo obrar para agradar a Dios? Por lo que tú miras y hacia donde te diriges en la toma de decisiones y de acciones, es para ver qué es lo que más te conviene y lo que más te beneficia. Eso es lo que hace diferencia a alguien que es carnal y a alguien que es espiritual. Estos hombres procuraban siempre agradarse a sí mismos. Por eso se exhibían delante del pueblo. En otra ocasión el Señor Jesús dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, es muy importante la mirada que el Señor Jesús hace al corazón de los hombres religiosos. Porque cuando el Señor mira a alguien que a la vista de los demás puede ser muy religioso, lo que el Señor mira es sus intenciones. Mientras que la demás gente puede mirar cómo una persona se viste, cómo habla, las cosas que aparenta ser, lo que el Señor mira es el corazón. Lo que el Señor mira en la gente define si alguien es movido por el espíritu o por la carnalidad. Y estos religiosos estaban más ocupados en sus atuendos, por ejemplo, que en sus corazones. Mire, cuando el Señor hace alusión a las filacterias eran cajitas de cuero que dentro llevaban pequeños rollos de la ley, textos de la ley, y esas cajitas se llevaban en el brazo izquierdo, cerca del corazón, o en la frente, atados con una cinta. Y la finalidad de las filacterias era recordarle a quienes la llevaban que tenían que tener presente la ley de Dios para ellos. Pero los fariseos y escribas, ¿qué creen que habían hecho? En lugar de tener esas cajitas ahí, se habían hecho unas cajas tremendas que llevaban ahí en la cabeza, porque su intención era que los demás notaran qué tan piadosos y qué tan religiosos eran. Los flecos en la vestimenta habían sido ordenados por la ley, y era una especie de orilla, de olán, que llevaban las vestimentas de los judíos de color azul, y la finalidad era la misma: recordarles que ellos tenían que ser cumplidores de la ley. Bueno, los fariseos y escribas se habían puesto un borde muy ancho en sus vestidos, porque querían ser notados como religiosos. Ellos ponían atención en las cosas inspiradas por la carne, no por el espíritu. Estos eran hombres carnales, no espirituales. Por eso su mente y sus actos estaban puestos en agradar a su propia carne. Número 5. No son humildes. Versos 6 y 7. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Mire, cuando alguien es movido por lo carnal y no por lo espiritual, es notorio en su manera de mirarse a sí mismo. No es con humildad, sino con orgullo. De hecho, la gente que es carnal, la gente que es motivada por la carne, le molesta ser humilde. Eso no es atractivo, es algo humillante para ellos. Mis hermanos, ser orgulloso, de hecho, es la visión del mundo. El mundo es totalmente humanista. El mundo te dice que tú tienes que ser el centro de las cosas, tienes que ser lo más importante, debes tener títulos, reconocimientos, dinero, todo lo que te haga sentirte más exaltado.
Pero eso, mis hermanos, es fruto de la carne. La falta de humildad es un rasgo de la carne. Mire, en algún momento Juan y Jacobo, por medio de su madre, vinieron delante del Señor y le dijeron: Señor, cuando tú estés en tu reino, queremos que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor, sabiendo que el corazón de ellos estaba deslizándose hacia esas cuestiones carnales, les da una respuesta contundente. Se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Jesús les reunió y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, podemos darnos cuenta que la visión del mundo es completamente contraria a la visión cristiana. Por eso un maestro falso se reconoce por su manera de vivir más que por las palabras que salen de su boca. Porque puede ser que diga cosas que son ciertas, pero su actitud y su comportamiento lo van a delatar. Los falsos maestros, incluso de la actualidad, porque esto no cambia, siguen estos mismos pasos. Buscan los primeros lugares, buscan el reconocimiento de la gente, aman los títulos, les encanta que les llamen maestro, el pastor, el doctor, o incluso hay unos que han osado pedir que sean llamados apóstoles, el apóstol o el profeta. Mis hermanos, eso es un atrevimiento que viene de la carne. Es parte del orgullo que caracteriza a los falsos maestros. Déjeme decirle que el orgullo es el fruto más notable de la carne, porque de hecho es parte del concepto básico de lo que es pecado. El pecado, en su concepción más básica, es dejar de lado a Dios para ponerse uno mismo en el primer lugar. Eso es lo que hicieron Adán y Eva en el primer pecado de la humanidad. Pero rápidamente, mis hermanos, déjenme pasar de estas 5 cosas que caracterizan a los falsos maestros a otro punto que tiene que ver con la actitud de los verdaderos maestros, y voy a ser muy breve en esto, porque ya saben que vamos contra tiempo, es muy largo el pasaje, así que solamente vamos mencionando algunas cosas importantes. De los versículos 8 al 12, encontramos cuál debe ser la verdadera actitud de los maestros reales, los de verdad. Dice: pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ahora, cuando yo leo esto, y tal vez usted se lo ha preguntado, estas palabras del Señor nos indican que no deberíamos usar términos como maestro para referirnos a alguien, o usar el término doctor, que sería el equivalente de rabí, para referirnos a alguien. Bueno, mis hermanos, para saber esto con certeza, debemos entender cuál es el sentido de lo que el Señor está diciendo. Mire, la palabra rabí, como era usada por esos religiosos, era un título que hacía resaltar a alguien como un erudito, como llamarle a alguien excelencia, o llamarle el doctor fulano. Y todo esto tenía que ver con cuestiones espirituales. Y esto, mis hermanos, hacía que aquellos religiosos se constituyeran como un rango, una casta de gente superior a todos los demás. Ahora, tomando en cuenta, mis hermanos, que toda verdad espiritual proviene de Dios, y proviene de Dios por medio del Espíritu, y que ningún ser humano es fuente de esa verdad, es en este sentido que nunca debemos procurar ser llamados maestros o eruditos o doctores, porque nosotros como cristianos debemos reconocer que la verdad no proviene de nosotros, que no somos expertos en nada por nuestro propio esfuerzo,
sino que todo lo que nosotros podemos enseñar es porque Dios nos lo revela, nos capacita, pero nosotros seguimos siendo siervos inútiles. En el sentido de que alguien es la fuente de la verdad, a nadie debes llamar maestro. O no debes procurar tú mismo llamarte maestro. Mira, hace algún tiempo yo escuché a un hombre que acababa de hacer un doctorado en teología y exigía a su congregación que ya no le dijeran pastor. Ahora tenían que decirle doctor fulano. Mis hermanos, esto sucede más a menudo de lo que pensamos en las iglesias evangélicas, pero esto, mis hermanos, es solamente una evidencia de carnalidad. El término padre, por otro lado, que también es algo que menciona aquí el Señor, hace referencia a padre en el sentido espiritual. Y aquí el Señor está haciendo alusión de cuando este término se usa mal para indicar alguna superioridad con respecto a los demás, incluso como si la vida espiritual proviniera de la persona que se está apropiando ese título de padre. Ustedes saben que el mismo apóstol Pablo llamaba a Nicodemo mi hijo y que Pedro llamaba a Marcos mi hijo, porque eran sus hijos espirituales. Pero hay un mal uso de la palabra. Cuando esta palabra de padre espiritual se utiliza como si esa persona que sigue tus enseñanzas hubiera llegado allí por tu propio poder, como si de ti emanara la vida y por eso fuera tu hijo. Mis hermanos, nunca el término debe ser usado en ese sentido. Ahora, nosotros sabemos y tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la Iglesia Católica que hace esto. Ellos usan los términos padre, papa, abad. Los tres títulos, padre, papa y abad, significan lo mismo, padre. Y ellos lo usan en un sentido espiritual para marcar una superioridad entre un rango de la iglesia maestra con la iglesia alumna, como ellos le llaman, donde estos son los que tienen la autoridad, son los que valen, son los que tienen los privilegios, y estos no valen para nada. Mis hermanos, la iglesia romana todo lo que toca lo pervierte. Es una iglesia caída en pecado y precisamente cae en esta descripción de falsos maestros. El verdadero maestro, el que es espiritual, ante todo sabe que no es más que un siervo del Señor y sabe que no es más que los demás en la iglesia. Él solamente tiene el privilegio de servir, enseñando para bendición de los demás, pero no es superior a los demás de la iglesia. Mis hermanos, rápidamente vamos a pasar a la parte más grande de este sermón. No se asusten, no las vamos a ver verso por verso. De hecho, me voy a brincar una buena porción. Solamente quiero aludir a la parte central de esta condenación. Mire, le llamamos una condenación a lo que encontramos de los versos 3 al 33, porque contienen las frases de juicio más fuertes que salieron de labios de nuestro Señor, al grado que ha habido a lo largo de la historia algunos eruditos, algunos maestros, que llegaron a pensar que estas palabras que encontramos aquí no pertenecían al texto original, sino que alguien se las había agregado, porque decían, ¿cómo es posible que Jesús, que siempre habló acerca del amor a los prójimos, utilizara semejantes palabras de tal dureza para hablar de alguien? Bueno, mis hermanos, la verdad es que esas palabras sí pertenecen al texto original y pertenecen a este último sermón del Señor. Déjeme llamar su atención a algo que a mí me parece interesante también. Cuando el Señor comenzó su ministerio, lo hizo mediante un sermón, según el mismo libro de Mateo. El inicio de aquel famosísimo sermón del monte eran las bienaventuranzas, esas palabras de bendición para los hijos del reino que honran a Dios. Pero el Señor termina su ministerio con otro sermón, pero no tiene palabras de bendición, sino palabras de maldición para aquellos que se habían constituido en maestros falsos
y que estaban sirviendo de tropiezo para el pueblo del Señor. Mire, los versículos 3 al 33 contienen 7 maldiciones o 7 palabras de condenación. Ahora, si usted va y las cuenta, va a encontrar que son 8, no 7. Pero debo aclarar aquí que el versículo 14, y si usted está acostumbrado a tomar notitas o a subrayar ahí en su Biblia, yo no lo hago, pero usted lo hace adelante, puede tomar nota, el verso 14 no está en los manuscritos más antiguos, por eso las versiones más actuales de la Biblia no contienen este verso 14, sino serían 8 ayes o 8 maldiciones, pero realmente son solamente 7. Ahora, mis hermanos, es muy notable que la acusación principal de todo este resto del sermón, de estas 7 maldiciones, tiene que ver con una sola cosa, con la hipocresía de los escribas y fariseos. Esa hipocresía que había sido denunciada por el Señor desde el principio de su ministerio y que ahora al final lo volvió a retomar, pero ahora no solamente, mis hermanos, era una denuncia, era una condenación en contra de estos hombres. Y yo aquí quiero llamar su atención a algo que es muy importante, sobre todo cuando tenemos que aplicar esto también para nosotros. Mire, el gran expositor bíblico Samuel Lewis Johnson, maestro del Seminario Teológico de Dallas, experto en el idioma griego, dice lo siguiente: cuán necesario es denunciar el orgullo, la falta de caridad y los pecados piadosos. El Señor y las Escrituras dejan claro que esos pecados son transgresiones que profundamente dan lugar a la ira de Dios soberano y santo. La evaluación que el mundo hace del pecado con suma frecuencia es diferente a la del Señor. Los pecados de la carne son considerados como muy terribles, mientras que los pecados de la mente y del espíritu son disculpados como simples debilidades. Esa, sin embargo, no es la postura de la Biblia. ¿Qué quiere decir este hombre, Samuel Lewis Johnson? Lo que él está diciendo es que el mundo, o para el mundo, si tú eres un asesino, si eres un violador, si eres un golpeador, entonces van a decir, ay, sí es un gran pecador. Pero para Dios, que mira las cosas de manera diferente, algo digno de juicio, es decir, de que el Señor derrame su ira sobre tu cabeza, tiene que ver con lo que está en tu corazón, que nadie ve. Porque tú puedes tener una apariencia de una buena persona, de un buen cristiano, pero ocultas cosas ahí en tu corazón. Y Dios las puede ver. Y eso, mi hermano, debería provocar temblor en ti. Debería traer temor de Dios a ti, a tu mente, a tu corazón. Porque aunque puedas ocultar cosas de los demás y no pasan percibidas por los demás, para Dios no es así. Pero lo peor es que la ira de Dios se derrama sobre los que viven con hipocresía. ¿Tú piensas que solamente si eres adúltero, asesino o algo así, Dios te va a juzgar y a condenar? Estás equivocado. Si eres un hipócrita, Dios va a derramar su juicio sobre tu cabeza, como lo vamos a ver a continuación. Mira, cada maldición o palabra comienza con un ay. Y comenzamos con esta. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Mira, estos hombres que eran muy religiosos, sin embargo, cuando vino el Mesías, ellos lo primero que hicieron fue cerrar su corazón al Mesías, porque le tenían envidia, porque se sentían amenazados. Pero no solamente hicieron eso, no solamente cerraron su corazón delante de él, sino que por sus enseñanzas comenzaron a desviar al mismo pueblo de la puerta de salvación que representaba Cristo. El Señor era la única puerta que les podía llevar al cielo. Y estos hombres, estos falsos maestros, cerraron su corazón y cerraron la puerta para que el pueblo no entrara tampoco.
Ellos le enseñaban al pueblo que la salvación venía por cumplir las obras de la ley y cerraron el corazón del pueblo para que no recibieran tampoco al Mesías. Ellos eran pura apariencia de religión, pero interiormente eran egoístas e inservibles como maestros. Hipócritas les llama el Señor. Y luego continúa con el segundo ay y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo de la gehenna que vosotros. Estoy leyendo la Biblia textual. La palabra gehenna significa infierno. Era un basurero que había ahí en un valle que se llamaba como Valle de Sidón y que estaba continuamente ardiendo. A eso se le llamaba gehenna y en nuestras versiones traduce como infierno porque es una alusión a eso, al fuego eterno. Mis hermanos, era sabido que estos hombres, los fariseos y escribas, realmente se esforzaban para hacer prosélitos. ¿Y entre quiénes hacían prosélitos? Pues entre los gentiles, ¿verdad? Porque todos eran judíos allí. Pero iban, cuando tenían oportunidad, y entre los gentiles intentaban atraerlos hacia el judaísmo, pero no lo hacían con la intención de llevarles a la salvación, sino con la intención de atribuirse que ahora tenían más seguidores. Su intención, mis hermanos, era atribuirse la conversión de ellos, de esa gente pagana. Por eso el Señor los llama hipócritas, porque su motivación no era la correcta. Pero una vez, escucha esto, una vez que un gentil que venía del paganismo y llegaba al judaísmo, ahora aparte de ser pagano, se le cargaba con un montón de ritualismos judíos que tampoco servían para nada. De manera que aquellos que ya de por sí eran hijos del infierno, ahora los hacían doblemente hijos del infierno. Mis hermanos, así con cada ay, el Señor va a ir denunciando la hipocresía de estos hombres. Y no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Pero el Señor también los va a denunciar y los va a condenar. Porque ellos le enseñaron al pueblo a cómo evadir los juramentos que hacían delante de Dios. Y decían, si juras por el templo, no te preocupes. Si no cumples, no pasa nada. Pero si juras por el oro, ahí sí. El Señor le dice, hipócritas, no saben lo que están diciendo. Y también le enseñaron al pueblo que había mandamientos grandes y mandamientos pequeños. Y esos mandamientos pequeños ellos se esmeraban en cumplirlos y daban el diezmo de unas macetitas que tenían de eneldo y de menta que utilizaban para cocinar, pero se olvidaban de los grandes mandamientos que tenían que ver con la misericordia, con la justicia que debían tener delante de Dios. Enseñaban al pueblo a ser hipócritas también. Y ellos ponían toda la atención en la apariencia exterior, pero por dentro el Señor decía era como sepulcros. Había podredumbre delante de ellos y así va continuando con estos ayes que van a tener condenación de parte de Dios para estos. Y termina, mis hermanos, vamos al último de estos ayes, que encontramos ahí en el verso 29 en adelante. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, engendros de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio de la gehenna? Mis hermanos, de manera increíblemente hipócrita, estos hombres decían que ellos, de haber estado en el lugar de sus antepasados, no habrían matado a los profetas de Dios. Ahora, yo le pido que reflexionen esto. No sé si usted lo ha pensado, yo sí lo he pensado. Desde que era niño pensaba en esto, cuando escuchaba las historias del pueblo de Israel. Y yo decía, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya visto tantos milagros de parte de Dios? Por ejemplo, cuando lo sacó de Egipto. ¿Cómo vieron esas plagas de tinieblas, de piojos, de sangre, de ranas? Y después de todo eso todavía seguían siendo un pueblo tan duro de corazón.
Yo creo que si nosotros nos hubiera tocado vivir eso, nosotros no hubiéramos sido tan duros. ¿Nunca ha pensado en eso? Bueno, déjeme decirle que pudiera ser que estuviéramos nosotros cayendo en eso mismo. Y decir, si nosotros hubiéramos visto al Señor Jesús caminar por estas calles, si hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar, de sentarnos y escuchar su voz con las enseñanzas que Él dio a su pueblo, nosotros no hubiéramos sido como esos judíos que lo rechazaron, como esos hombres que se volvieron hipócritas y cerraron su corazón. Pero yo te invito a que reflexiones en eso, porque es cierto que tú no vas a ver a Jesucristo caminar por las calles de Nezahualcóyotl, pero tú eres privilegiado porque tienes en tu mano la palabra de Dios completa que no tenían ellos en ese tiempo. Porque tienes al Espíritu de Dios morando en tu corazón, cosa que la gente de aquel tiempo no tenía. Porque tienes quien te enseña la palabra de Dios. Y yo te pregunto, a final de cuentas, ¿no estás siendo como estos hombres, hipócrita? ¿No vives apariencia solamente? Recuerda que Dios puede ver tu corazón. ¿Realmente tus motivaciones siempre son agradar a Dios o son agradarte a ti mismo? Piénsalo. Jesús, nuestro Señor, les dice que al reconocer que sus padres habían matado a los profetas, ellos reconocen y se ponen solitos la soga al cuello, porque reconocen que son los descendientes de los asesinos de los siervos del Señor. Y el Señor Jesús declara que no solamente son descendientes carnales de esos asesinos, sino también descendientes morales de ellos, porque ellos van a terminar de hacer la obra perversa que comenzaron sus padres. Ellos van a colmar la copa de la ira de Dios, porque ellos van a continuar matando incluso al profeta de los profetas, es decir, a su propio Mesías. Y después del Mesías, todavía continuarían la persecución de aquellos que iban a venir siendo enviados por el Mesías. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quienes asesinasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Mis hermanos, el Señor está responsabilizando a aquellos falsos maestros, no solamente de la sangre de los que iban a venir después del Señor y de la sangre misma de Cristo, sino de la sangre de todos los justos de la historia. Es triste, de hecho hay comentaristas expertos en el griego que dicen que las palabras del Señor ciertamente son de condenación, pero también son de tristeza por su pueblo. Porque aún a través de este sermón, Él está intentando llegar al corazón de esta gente endurecida, que se habían entregado a la hipocresía y que buscaban únicamente su propio beneficio. Pero Él sabía que no iban a ser sensibilizados por este sermón, que ellos iban a continuar su camino de perdición. Y el Señor, en esa lamentación que hace por su pueblo, dice: ¿cuántas veces yo, Jerusalén, quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de las alas, pero no quisieron? Es decir, que después de una palabra de condenación hay una palabra de ternura de parte del Señor al final. Ahora déjame decirte que cada palabra de Cristo está perfectamente dicha y tiene su uso correcto en lo que está diciendo. Mira, cuando la gallina percibe que anda un halcón o un águila, ella levanta las alas y los polluelos corren y los protege para que no sean llevados por esos depredadores. Resulta, mis hermanos, que
el escudo de guerra, el símbolo romano, siempre fue un águila. Y la espada romana ya se estaba alzando sobre la cabeza del pueblo judío. Solamente unos años después de que llevaron a Cristo a la muerte y de que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, el Imperio Romano vino y destruyó a Jerusalén. Destruyó los muros de la ciudad, derribó el templo, arrastró y mató a miles de judíos de la manera más cruel, según lo registran los historiadores, para que se cumplieran las palabras del Señor. Porque a veces escuchamos que el Señor va a juzgar, que la ira de Dios está sobre el pecado, etcétera. Pero ¿sabe qué? A veces pensamos que ese juicio va a tardar, que no va a llegar, que lo que el Señor dice, pues quién sabe si se cumpla. Bueno, yo quiero que reflexiones en esto. Si estás viviendo una doble vida y en tu corazón tú sabes que vives de una manera y por fuera das una cara diferente, déjame decirte que el juicio de Dios está sobre tu cabeza y que puede llegar en cualquier momento. ¿Tú crees que siempre te vas a esconder y vas a tener éxito en vivir esa doble vida? No, no es así, mi hermano. Estos hombres pensaban que iba a ser así, pero la historia nos dice que el juicio de Dios se derramó y la palabra de Jesús se cumplió. Su último sermón era de condenación y era profético. Y sabemos que solamente 40 años después se cumplió todo esto y seguramente que se acordaron de esas palabras. Mis hermanos, que el Señor toque nuestro corazón, que esas palabras queden en tu mente y que podamos vivir no de una manera hipócrita, sino de una manera correcta delante de nuestro Dios. Si hay algo que tengas que hablar con Dios, ponerte a cuentas, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor los bendiga.